Hola, que Dios les bendiga. Agradecidos de Dios de estar nuevamente en sus hogares para así poder conocer día a día la voz de Dios. Y hoy el tema lo he titulado Un buen ejemplo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser buenos ejemplos, modelos delante de Dios y ante la sociedad? Entonces nosotros vamos a estudiar del libro de Jeremías, del capítulo 35, del verso 1 hasta el verso 19. Desde mi hogar bendigo a todas las familias y al mundo entero, del cual ha dispuesto su corazón para recibir esta palabra de bendición y transformación. Palabras que nos llevan a una vida eterna. Si nosotros escudriñamos el libro de Jeremías 35, habla de los recabitas. ¿Quiénes eran los recabitas? Eran personas nómadas que vivían en carpas y se abstenían de cultivar y de sembrar viñas, de los cuales ellos llevaban una vida sencilla, porque el pueblo de Judá y los moradores de Jerusalén se habían extraviado. Y Dios usó este modelo, este ejemplo de la familia de los recabitas, que su padre era Jonadán, para así poder comparar a su pueblo con aquellos que no eran su pueblo. Pero en esta enseñanza Dios envía al profeta Jeremías. Estos recabitas vivían en el tiempo del profeta Elías, donde Nabucodonosor exilió a mucho pueblo de Dios y el modelo eran los recabitas. Antes de entrar al tema, yo quiero enseñarles, porque habla del vino, habla de la sidra, de los cuales el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 1 nos enseña que el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora, y cualquiera que hierra en ellos no es sabio. También en el Antiguo Testamento nos enseña el libro de Números del capítulo 6, del verso 2 hasta el verso 8, cuando Jehová llamaba a un hombre a una mujer como nazareo para apartarse y consagrarse y hacer votos de nazareo y servir al Dios externo, tenía que abstenerse del vino, de las uvas, hasta de los ollejos de las uvas. Y como ejemplo nosotros lo vimos en el libro de Jueces capítulo 13, versículo 5, en Sansón, cuando Dios tomó a la esposa de Manoa. También Dios las tuvo esta mujer en el libro de Jueces capítulo 13 del verso 4, que la mujer que estaba gestando, la esposa de Manoa, tampoco no podía beber vino ni sidra, ni el bebé que llevaba en su vientre, que era Sansón. Si nosotros vamos al libro de Lucas capítulo 1 versículo 15, también cuando Dios escogió a Juan el Bautista, también Juan el Bautista no podía beber vino. ¿Por qué he hecho esta pequeña introducción? Porque cuando vamos a estudiar Jeremías 35 verso 1 al 19, no deseo confundir a nadie, sino que Dios representa este escenario para ver cuán tremenda era la obediencia de estos recabitas. Entonces, Jeremías recibe una orden de parte del eterno Dios, y Dios viene al corazón de Jeremías. Sabemos que Jeremías es un profeta de Dios en el tiempo de que Israel, en el tiempo de que Judá estaba muy rebelde con Dios. Llega la voz de Dios a Jeremías y la orden es: Jeremías, ve y reúnete con la familia de los recabitas e introdúcemelos a mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y sirve vasos de vino y sirve tazas de vino y hazlos beber vino. Entonces Jeremías, un profeta obediente, como todos los hijos de Dios deben de ser obedientes, Jeremías obedece a la voz de nuestro Dios. ¿Qué hace Jeremías? Va y reúne a los recabitas, llevando hombres como testimonios, y tal y conforme Dios le dijo, introdujo a los recabitas y les dijo: Jehová dice que ustedes deben de beber vino. Y los recabitas le respondieron así:
Nosotros, por el mandamiento y por la orden que nos dio Jonadán, nuestro padre, nunca deberemos beber vino ni sidra. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, hasta el día de hoy. No hemos bebido vino, ni beberemos vino. Entonces Jeremías se quedó sorprendido de la obediencia de estos hombres. Y vino nuevamente voz de Jehová al profeta Jeremías. Y le dice, Jeremías, ve y anúnciale a mi pueblo, anúnciale a la casa de Judá y a los moradores de Jerusalén, que los recabitas fueron firmes al mandamiento de su padre Jonadán. Mas yo, Jehová, que le estoy hablando día tras día, noche tras noche, les he enviado mis siervos los profetas, para que se aparten y se separen del pecado y no vayan tras dioses ajenos, pero no han querido oír mi voz ni atender mi llamado. Mas estos recabistas, que los pongo de ejemplo, que ellos no me conocen, pero ellos son obedientes al mandamiento de un mortal. Y yo, siendo Jehová Dios Todopoderoso, que los he sacado con mano poderosa y he hecho señales y milagros delante de sus ojos, y no quieren obedecer a mis ordenanzas ni a mi mandato. Dios ponía de ejemplo a hombres que no conocían la ley de Jehová Dios, que no habían visto las señales y milagros que Dios había hecho. Y estaba Dios tan triste, tan decepcionado de su propio pueblo. Y el que no era pueblo obedecía a un mandato, a una ordenanza y a una ley de un mortal. ¿Qué espíritu se movía en los recabitas? Fieles, leales, obedientes y firmes en sus decisiones. Eso agradó al Dios Todopoderoso. Y Jehová le dice a Jeremías, Jeremías, ve y dile a mi pueblo, ve y dile a Judá y a los moradores de Jerusalén, por cuanto no han obedecido mis mandamientos y mis ordenanzas, yo haré juicio contra ellos. Mi mano fuerte estará sobre ellos. Mas tú vuélvete a los recabitas y dile estas palabras, que por cuanto fueron firmes al mandato y a la ordenanza de su padre Jonadán, no faltará varón que ande delante de mí en mi presencia. La obediencia atrae la presencia de Dios a nuestras vidas. Y la presencia de Dios a nuestras vidas va a traer gozo, va a traer alegría, va a traer liberación, va a traer poder, va a traer restauración. Andar con la presencia de Dios en nuestras vidas es andar y caminar con el mismo Dios. Dios había observado por años y por generaciones a la familia de los recabitas y los puso como modelo, como ejemplo delante de su pueblo. ¡Qué tristeza que Dios use a personas que no conocen la palabra de Dios para poder exhortar a su propio pueblo, a sus propios hijos, a su propia nación! Nosotros también podemos ver en el libro de Hechos, del cual registra la Biblia, de un hombre llamado Cornelio, que no conocía a Dios, un hombre de alto rango, pero era un hombre que era temeroso de Dios, temeroso con toda su casa, que siempre hacía limosnas al pueblo y oraba sin cesar. Y Dios le agradó de Cornelio como se agradó de los recabitas. Y Dios envió mensajeros a Cornelio para que conocieran de su palabra, para que conocieran a un libertador y a un salvador llamado Jesucristo, y que la presencia de Dios estuviera sobre la vida de Cornelio y sobre toda su familia, hasta miles de generaciones de la vida de Cornelio.
Dios está llamando, cual sea tu raza, cual sea tu religión, cual sea tu credo, Dios te está llamando. Lo que Dios le agrada, y puedo enfatizar en esta enseñanza del libro de Jeremías, capítulo 35, la obediencia. La obediencia, la fidelidad. La obediencia trae bendición. A través es como los médicos. De los médicos sale la rama de pediatría, de ginecología, estatomología. Igual, de la obediencia viene la rama de la fidelidad, la lealtad, la gratitud, etc. Nosotros tenemos que echar raíces buenas para dar buenos frutos. Y eso es lo que Dios había visto en el largo caminar de esta tribu nómada, los recabitas. Hombres, familias sencillas. Y eso es lo que Dios está buscando día tras día. No necesitamos de hacer tanto espectáculo delante de Dios. No necesitamos de ser vistos por los hombres, sino necesitamos de ser obedientes para traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Si nosotros podemos ver al finalizar este libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 19, este linaje de la familia de los recabitas no se extinguió, no desapareció, sigue habiendo en la actualidad en Mesopotamia y en el Yemen todavía de la descendencia de Jonadán, hijo de Recab. Entonces, nosotros deseamos y oramos que nuestro linaje, que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, anden en la presencia de Dios, caminen en la presencia de Dios, vivan en la presencia de Dios, ministren en la presencia de Dios. Nosotros, como padres, tenemos que ser ese buen ejemplo para nuestra descendencia. Y lo que vea nuestra descendencia y que lo que oiga nuestro linaje, lo lleve así, a través de largo caminar. Los tiempos se acortan. Los tiempos son difíciles. ¿Y qué necesita el ser humano? Agradar a Dios. Mejor es agradar a Dios que agradar a los hombres. Eso es lo mejor en nuestra vida. Cuando nosotros andamos en la presencia de Dios, también vamos a tener paz. Paz. Es necesario la paz en nuestras vidas. Estos hombres andaban en la obediencia, también atraían la paz a sus vidas. Es interesante estudiar la historia de los antepasados, de los cuales dejaron un buen ejemplo para la actualidad. Estamos viviendo tiempos de moda, tiempos de desenfrenamiento, tiempos de libertinaje. Pero para Dios los tiempos no cambian. Los tiempos para Dios son los mismos, porque su palabra es la misma. Su palabra es vigente por todas las generaciones. Y Dios no ha cambiado. Lo que Dios tiene para ti y para mí es llenarnos de su presencia. Muchas veces estamos ayunando demasiado, que es bueno, vigilando, que es excelente, pero si no obedecemos, vanos son los sacrificios. Si no nos sujetamos a esta palabra, vanos son nuestros sacrificios. Yo te aconsejo, como la palabra nos aconseja, y te transmito este consejo para toda la humanidad y para todas las familias. Empecemos la obediencia por casa. Cuando nosotros somos obedientes por casa, se nos va a hacer fácil obedecer a Dios. Seamos obedientes en nuestros hogares, con los padres, con nuestros jefes, con nuestros ministros y con toda la humanidad. Y nosotros hallaremos gracia delante de Dios y de los hombres. Esta es una pequeña reflexión del cual nos lleva a obedecer para traer la presencia de nuestro Dios.
Que Dios te bendiga. El Señor los ama demasiado, que ha dejado su palabra para vivificarnos en los tiempos tan difíciles. No dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de clamar, que Dios está atento a todo tu clamor. Que Dios os bendiga grandemente porque el Señor está con todos vosotros. Bendiciones.